Hola, mi nombre es Vanessa Meneses Zapata y junto a mis compañeros John Jaramillo y Mariana Arboleda Franco daremos respuesta entonces a los siguientes interrogantes sobre la historia del derecho comercial. Hablemos de las características del comercio en 1596. La actividad comercial del siglo XVI sufrió una transformación significativa porque los mercaderes buscaron conseguir y facilitar contactos a larga distancia y distribuir los riesgos de la actividad comercial. Conformaban grandes redes de comercio que en algunos casos monopolizaban la venta de productos en determinadas regiones. Igualmente la concentración o la acumulación de capital en la mano de grandes mercaderes facilitó la instauración de un sistema de pago a crédito. No existía una especialización mercantil, puesto que un mismo mercader podía comercializar al mismo tiempo diamantes y sal, podía ser importador y exportador, y las formas como se asociaban eran diferentes. Se asociaban de manera temporal o trabajaban a comisión, nombraban un representante en otra ciudad para que buscara a los compradores y les enviaban sus productos, y existían una clasificación de los mercaderes en la que encontramos, por ejemplo, los mercaderes dedicados al comercio a distancia o al gran comercio, y eran aquellos que acumulaban, tenían un capital considerable acumulado, y entre estos se encuentran los banqueros. También tenemos a los mercaderes de tienda, que eran quienes tenían un punto fijo dentro de la ciudad para vender sus productos, y en la nivel de jerarquía más bajo, los mercaderes ambulantes, quienes iban de un lugar a otro vendiendo sus productos y articulaban el comercio regional. Por otra parte, las mercancías que más se vendían en la época, sobre todo en el comercio a larga distancia, se encuentran las especias, los metales preciosos, los tejidos y curtidos, la cerámica y alimentos como el arroz, el trigo, el aceite, el azúcar, vino, quesos, y entre otros comenzó un apogeo muy fuerte del comercio de ganado en el norte de Europa. ¿Cuándo nació William Shakespeare? Se cree que nació el 23 de abril de 1564. Eh, Realmente de su nacimiento solo se conserva un acta de bautismo en la iglesia de Stratford-upon-Avon del 26 de abril de 1564, y se ha adoptado como convención en su fecha de nacimiento el 23 de abril porque se considera que sus padres lo registraron 3 días después de nacer. ¿De qué nacionalidad era William Shakespeare y por qué podía hablar del comercio en Venecia? William Shakespeare era de nacionalidad inglesa, nació en Stratford-upon-Avon en el Reino Unido, y su padre John Shakespeare era un comerciante de productos agrícolas, lana, cuero, madera y trigo, y es probable que su padre haya tenido alguna relación comercial con Venecia y le haya transmitido sus conocimientos y experiencias a William Shakespeare. ¿Dónde queda la Venecia de 1596? Se llamaba la Serenísima República de Venecia, y era una ciudad-estado ubicada al norte de Italia y a orillas del mar Adriático. Su capital era la ciudad de Venecia y existió como estado independiente hasta 1797, cuando pasó posteriormente a ser dominada por el Imperio Austríaco y luego por el Reino de Italia. Esta ciudad ocupó un lugar preponderante en los intercambios comerciales entre el Mediterráneo oriental y occidental. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mariana Arboleda Franco y voy a contestar los siguientes interrogantes. ¿Cuáles eran las principales ciudades en las que se desarrollaba el comercio en 1596? Uno de esos lugares, una de esas ciudades es Italia. En Italia eran grandes mercaderes en ese tiempo de la Edad Media. También los armenios colonizaron todo el territorio de Persia y los judíos
Los judíos se extendieron por todo el mundo y adicional a eso, su comercio no empezó en ese tiempo, sino que venía desde tiempo atrás. Ahora, ¿qué productos se comercializaban en ese entonces, en ese año de 1596? ¿Cuáles eran los documentos que hacían como válidos esos procesos y qué medios de transporte utilizaban para hacer este comercio? Ellos transportaban todo tipo de especies como canela, panela, pimienta, jengibre. También utilizaban, pues, vendían nueces, cera, también tejidos como tejidos de lana, tejidos de algodón, tejidos de seda. Manejaban también alimentos comunes, alimentos para el ganado, frutos secos, sal, trigo, cereales. También eh, transportaban oro. Y en ese tiempo que comenzó el comercio y se comenzó a mover más la economía, utilizaban todo lo que es embarcaciones como medio de transporte para llevar los productos de un lugar a otro. Y los documentos que utilizaron fueron documentos contables, documentos jurídicos, documentos diplomáticos. Y en ese entonces también era muy válida la palabra, o sea, la palabra se tomaba demasiado en serio. Si una persona faltaba su palabra y alguien lo podía demostrar, podría ser juzgado. ¿Y qué negocios mercantiles podemos observar en esta película del Mercader de Venecia? Uno de los negocios más importantes y de los que más se habla en esta película, que desencadena muchas consecuencias y muchas otras cosas, es el trato o el préstamo que hace Antonio, un mercader conocido en Venecia, a Shylock. Él le hace un préstamo para hacerle un favor a su amigo Basanio y Shylock, para asegurar que él le pague, él le dice, yo te lo presto, pero en determinado tiempo, cuando yo te cobre, debes de cancelarlo. Si no, tienes que pagar con tu propia carne. Ese es como uno de los negocios mercantiles que podemos observar en esta película. También que podemos ver que Porcia también se hace pasar por un doctor y hace que todo cambie y que la condición que le había puesto Shylock a Antonio sea destituida, o sea, le salva su propia carne y también hace que Shylock le da a Antonio la mitad de todas sus pertenencias y propiedades. Entonces ahí es donde podemos ver los negocios mercantiles que se hacen en este tiempo. ¿Qué dilemas éticos se observan en el Mercader de Venecia? Bueno, inicialmente pues podemos observar que es la discriminación y el rechazo hacia la raza judía, pues al no pertenecer a o no creer en la religión cristiana. Estos eran vulnerados y maltratados y lo podíamos ver en la forma de vestir, que eran obligados a utilizar un gorro rojo para ser diferenciados de los demás. Tampoco tenían derecho a poseer propiedades, y a diferencia pues de los cristianos que tenían todos los beneficios. Y también la participación de las mujeres era prácticamente nula en esa época y eran más bien vistas como un objeto sexual. Y aunque las mujeres pues más ricas no eran tratadas así, de igual forma pues tampoco podían como decidir por su futuro. ¿Cuáles son los orígenes del comercio? El origen del comercio se dio pues en los tiempos antiguos con un sistema de trueque donde las personas intercambiaban las cosas, ya fuera servicios por alimentos y cosas así. Y con el paso del tiempo pues se fue estableciendo el concepto de las monedas. Los orígenes y características del registro mercantil a nivel histórico. Bueno, de forma general el registro mercantil pues es una de las instituciones más antiguas que nace en el siglo XIX, dedicada a publicar las situaciones jurídicas mediante la inscripción de los comerciantes particulares y de las sociedades, mediante la matrícula mercantil, las inscripciones de libros, actos y documentos y pues la certificación de estos mismos.
qué es la lex mercatoria, cuál es su origen y cuál es la relación con las normas mercantiles contemporáneas. La lex mercatoria se conoce como el conjunto de costumbres, de prácticas que realizaban los mercantiles, o sea, las personas comerciales en la Edad Media. Esto se usó como algo obligatorio, como un lenguaje entre comerciantes de uso obligatorio, y era algo, un conjunto normativo como específico, era algo peculiar, no todo el mundo lo podía usar ni todo el mundo lo sabía. Y surgió en las ferias y surgió como un ordenamiento para regir las relaciones entre los comerciantes de modo uniforme, o sea, que todos hablaran como un mismo idioma.